Buenos días, mi nombre es Ana Lucía Landín García, soy enfermera del Instituto de Salud del Estado de México del programa FAM. Hoy me toca hablarles acerca de la norma oficial mexicana NOM 087 ECOL SSA 1 2002, protección ambiental, salud ambiental, residuos peligrosos biológico-infecciosos, clasificación y especificaciones de manejo. El contenido de esta presentación abarca lo que es la NOM 087 ECOL SSA 1 2002, lo que es protección ambiental, salud ambiental, RPBI, clasificaciones y especificaciones de manejo y disposición de RPBI, programa de contingencia de RPBI, control de entradas de RPBI al almacén temporal y lo que es la bitácora de generación de RPBI. Vamos a empezar viendo lo que es la NOM 087 ECOL SSA 1 2002. Objetivo y campo de aplicación. La presente norma oficial mexicana establece la clasificación de los residuos peligrosos biológico-infecciosos, así como las especificaciones para su manejo. Esta norma oficial mexicana es de observancia obligatoria para los establecimientos que generen residuos peligrosos biológico-infecciosos y los prestadores de servicios a terceros que tengan relación directa con los mismos. La Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente define como residuos peligrosos a todos aquellos residuos que por sus características corrosivas, reactivas, explosivas, tóxicas, inflamables y biológico-infecciosas que presentan un peligro para el equilibrio ecológico o el ambiente, mismos que serán manejados en términos de la propia ley, su reglamento y normas oficiales mexicanas que expida la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, previa opinión de diversas dependencias que tengan alguna injerencia en la materia, correspondiéndoles a la citada Semarnat su regulación y control. Fue en 1985 que la Constitución Política de México incorporó la expresión cuidado del medio ambiente, y es a través de la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente que se busca garantizar el derecho de toda persona a vivir en un medio ambiente adecuado para su desarrollo, salud y bienestar, como lo establece el artículo 4 de la Constitución. La protección ambiental consiste en el conjunto de medidas que se toman a nivel público y privado para cuidar nuestro hábitat natural, preservándolo del deterioro y la contaminación, impedir o limitar la tala de árboles, dar un mejor tratamiento a los residuos, prohibir la caza de animales en peligro de extinción, reducir el consumo de energía, de pesticidas, de combustibles y otros contaminantes, minimizar los ruidos, no arrojar basura, reciclarlas. Son algunas de estas medidas que en la práctica y ante la falta de conciencia de la población deben imponerse por vía legal con las consiguientes sanciones para quienes violen las normas de protección. Aquí tenemos que la salud ambiental está relacionada con todos los factores físico, químicos y biológicos externos de una persona, es decir, que engloba factores ambientales que podrían incidir en la salud y se basa en la prevención de las enfermedades y en la creación de ambientes propicios para la salud. Por consiguiente, queda excluido de esta definición cualquier comportamiento no relacionado con el medio ambiente, así como cualquier comportamiento relacionado con el entorno social y económico y con la genética. Aquí como dato importante cabe mencionar que cada año mueren 12,6 millones de personas a causa de la insalubridad del medio ambiente. Con fecha del 7 de noviembre de 1995 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la norma oficial mexicana NOM 087 ECOL 1995, que establece los requisitos para la separación, envasado, almacenamiento y recolección, transporte, tratamiento
y disposición final de los residuos peligrosos biológico-infecciosos que se generan en establecimientos que presenten servicios de atención médica. Para efectos de esta norma oficial mexicana, se consideran las definiciones contenidas en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, su reglamento en materia de residuos peligrosos, la Ley General de Salud y sus reglamentos y las siguientes. Residuos peligrosos biológico-infecciosos, mejor conocidos como RPBI, son aquellos materiales generados durante los servicios de atención médica que contengan agentes biológico-infecciosos según son definidos en esta norma y que pueden causar efectos nocivos a la salud y al ambiente. Clasificación de los residuos peligrosos biológico-infecciosos. Para efectos de esta norma oficial mexicana, se consideran residuos peligrosos biológico-infecciosos los siguientes. Tenemos en primer lugar lo que es la sangre y los componentes de esta, solo en su forma líquida, así como los derivados no comerciales, incluyendo las células progenitoras, hematopoyéticas y las fracciones celulares o acelulares de la sangre resultante, como son los hemoderivados. Tenemos también los cultivos y cepas de agentes biológico-infecciosos, los cultivos generados en los procedimientos de diagnóstico e investigación, así como los generados en la producción y control de agentes biológico-infecciosos, los utensilios desechables usados para contener, transferir, inocular y mezclar cultivos de agentes biológico-infecciosos. Tenemos también lo que son los patológicos, en este caso los tejidos, órganos y partes que se extirpan o remueven durante las necropsias, las cirugías o algún tipo de intervención quirúrgica que no se encuentran en formol. Tenemos también lo que son las muestras biológicas para análisis químico, microbiológico, citológico e histológico, excluyendo de este lo que es la orina y el excremento. Los cadáveres y partes de animales que fueron inoculados con agentes enteropatógenos en centros de investigación y bioeterios. Los residuos no anatómicos, en este caso son residuos no anatómicos los siguientes: los recipientes desechables que contengan sangre líquida, los materiales de curación empapados, saturados o goteando sangre o cualquiera de los siguientes fluidos corporales, como son el líquido sinovial, el líquido pericárdico, el líquido pleural, el líquido cefalorraquídeo o líquido peritoneal. Los materiales desechables que contengan esputos, secreciones pulmonares y cualquier material usado para contener estos, de pacientes con sospecha o diagnóstico de tuberculosis o de otra enfermedad infecciosa según sean determinados por la Secretaría de Salud mediante memorándum interno o el boletín epidemiológico. Los materiales desechables que estén empapados, saturados o goteando sangre o secreciones de pacientes con sospecha o diagnóstico de fiebres hemorrágicas, así como otras enfermedades infecciosas emergentes según sea determinado por la Secretaría de Salud, mediante memorándum interno o el boletín epidemiológico. También lo que son los materiales absorbentes utilizados en jaulas de animales que hayan sido expuestos a agentes heteropatógenos. Los objetos punzocortantes, los que han estado en contacto con humanos o animales o sus muestras biológicas durante el diagnóstico y tratamiento, únicamente tubos capilares, navajas, lancetas, agujas de jeringas desechables, agujas hipodérmicas, de sutura, de acupuntura y para tatuaje, bisturís, estiletes de catéter, excepto todo el material de vidrio roto utilizado en el laboratorio, el cual deberá desinfectar o esterilizar antes de ser dispuesto como un residuo municipal. Vamos a ver lo que es la clasificación de los establecimientos generadores de residuos peligrosos biológico-infecciosos. Para efecto de esta norma oficial mexicana, los establecimientos generadores se van a clasificar como en la siguiente tabla. Tenemos que se clasifican en 3 niveles. En el nivel 1 vamos a encontrar lo que son las unidades hospitalarias de 1 a 5 camas e instituciones de investigación, con excepción de los señalados en el nivel 3.
tenemos lo que son los laboratorios clínicos y bancos de sangre que realicen análisis de 1 a 50 muestras al día, las unidades hospitalarias psiquiátricas y los centros de toma de muestras para análisis clínicos. En el nivel 2 tenemos las unidades hospitalarias de 6 hasta 60 camas, los laboratorios clínicos y bancos de sangre que realizan análisis de 51 a 200 muestras al día, los bioterios que se dediquen a la investigación con agentes biológico-infecciosos o los establecimientos que generan de 25 a 100 kilogramos al mes de RPBI. En el nivel 3 tenemos las unidades hospitalarias de más de 60 camas, los centros de producción e investigación experimental de enfermedades infecciosas, los laboratorios clínicos y bancos de sangre que realizan análisis a más de 200 muestras al día, o los establecimientos que generen más de 100 kilogramos al mes de RPBI. Manejo de residuos peligrosos biológico-infecciosos. Tenemos que los generadores y prestadores de servicios, además de cumplir con las disposiciones legales aplicables, también deben cumplir con la disposición correspondiente a las siguientes fases de manejo según sea el caso. En primer lugar tenemos lo que es la identificación de los residuos. Posterior, el envasado de los residuos generados. El almacenamiento temporal. La recolección y transporte externo. El tratamiento. Y por último, lo que es la disposición final. Identificación y envasado. En las áreas de generación de los establecimientos generadores se deberán separar y envasar todos los residuos peligrosos biológico-infecciosos de acuerdo con sus características físicas, biológicas, infecciosas, conforme a la tabla 2 de esta norma oficial mexicana. Durante el envasado, los residuos peligrosos biológico-infecciosos no deberán mezclarse con ningún otro tipo de residuos municipales o peligrosos. Y aquí tenemos la tabla número 2 que se menciona, donde vamos a tener el tipo de residuo, el estado físico en el que se encuentra, el tipo de envasado que vamos a hacer y el color del recipiente. Tenemos en primer lugar que la sangre, en su estado líquido, la vamos a envasar en recipiente hermético de color rojo. Los cultivos y cepas de agentes infecciosos en estado sólido, lo vamos a envasar en bolsas de polietileno de color rojo. Los residuos patológicos en estado sólido van a ir en bolsas de polietileno de color amarillo y los residuos patológicos líquidos van a ir en recipientes herméticos de color amarillo. Los residuos no anatómicos sólidos van a ir en bolsas de polietileno color rojo y los residuos no anatómicos líquidos van a ir en recipientes herméticos de color rojo. Los objetos punzocortantes, obviamente en estado sólido, irán en recipientes rígidos de polipropileno de color rojo. En esta tabla tenemos exactamente lo mismo que les acabo de mencionar, pero con dibujitos para que sea un poco más fácil visualizar en qué tipo de recipiente lo vamos a envasar. Tenemos que las bolsas deberán ser de polietileno de color rojo translúcido de calibre mínimo 200 y de color amarillo translúcido de calibre mínimo de 300, impermeables y con un contenido de metales pesados de no más de 1 parte por millón, calibre y libres de cloro. Además deberán estar marcadas con el símbolo universal de riesgo biológico y la leyenda de residuos peligrosos biológico-infecciosos. Deberán cumplir los valores mínimos de los parámetros indicados en la tabla 3 de esta norma oficial mexicana, que posteriormente se los voy a mostrar. Las bolsas se llenarán al 80% de su capacidad, cerrándose antes de ser transportadas al sitio de almacenamiento temporal y no podrán ser abiertas o vaciadas. Aquí tenemos la tabla 3, donde vamos a medir el parámetro, en qué unidades y las especificaciones. Tenemos que las bolsas de la resistencia a la tensión se va a medir en kilogramos sobre centímetro cúbico, con un sistema longitudinal de 140 y un sistema transversal de 120. Su elongación va a ir en porcentaje, con un sistema longitudinal de 150 y un sistema transversal de 400. Y su resistencia al rasgado en galgas
que va a ir con un sistema longitudinal de 90 y un sistema transversal de 150. Los recipientes de los residuos peligrosos punzocortantes deberán ser rígidos, de polipropileno color rojo, con un contenido de metales pesados de no más de una parte por millón y libres de cloro, que permitan verificar el volumen ocupado en el mismo, resistentes a fracturas y pérdidas de contenidos al caerse, destructibles por métodos físicos, tener separador de agujas y aberturas para depósito, con tapas de ensamble seguro y cierre permanente. Deberán contar con la leyenda que indique residuo peligroso punzocortantes biológico-infecciosos y marcados con el símbolo universal de riesgo biológico. Pues estos ya la mayoría los conocemos, son los que ocupamos en el instituto. La resistencia mínima de penetración para los recipientes, tanto para punzocortantes como para líquidos, debe ser de 12.5 newtons en todas sus partes y será determinada por la medición de la fuerza requerida para penetrar los lados y las bases con las agujas hipodérmica calibre 21 por 32 milímetros mediante calibrador de fuerzas o tensiómetro. Los recipientes para los residuos peligrosos punzocortantes y líquidos se llenará hasta el 80% de su capacidad, asegurándose los dispositivos de cierre y no deberán ser abiertos o vaciados. Las unidades médicas que presten atención a poblaciones rurales con menos de 2.500 habitantes y ubicadas en zonas geográficas de difícil acceso podrán utilizar latas con tapas removibles o botes de plástico con tapas de rosca con capacidad mínima de 1 hasta 2 litros, que deberán marcar previamente con la leyenda de residuos peligrosos punzocortantes biológico-infecciosos. Los recipientes de los residuos peligrosos líquidos deben ser rígidos, con tapa hermética de polipropileno color rojo o amarillo, con un contenido de metales pesados de no más de una parte por millón y libres de cloro, resistentes a fracturas y pérdidas de contenidos al caerse, destructible por métodos físicos. Deberá contar con la leyenda que indique residuos peligrosos líquidos biológico-infecciosos y marcados con el símbolo universal de riesgo biológico. En caso de que los residuos líquidos no sean tratados dentro de las instalaciones del establecimiento generador, deberán ser envasados como se indica en la tabla 2 de esta norma oficial mexicana que ya vimos anteriormente. Para su almacenamiento, se deberá destinar un área para el almacenamiento temporal de los residuos peligrosos biológico-infecciosos. Los establecimientos generadores, incluso en el nivel 1 de la tabla 1 de esta norma oficial mexicana, quedan exentos del cumplimiento del punto 6.3.5 y podrán ubicar los contenedores a que se refiere el punto 6.3.2 en el lugar más apropiado dentro de sus instalaciones, de manera tal que no obstruyan las vías de acceso. Los residuos peligrosos biológico-infecciosos envasados deberán almacenarse en contenedores metálicos o de plástico con tapas y ser rotulados con el símbolo universal de riesgo biológico, con la leyenda residuos peligrosos biológico-infecciosos. El periodo de almacenamiento temporal estará sujeto al tipo de establecimiento generador, como a continuación se muestra. Para los establecimientos del nivel número 1 tienen un máximo de 30 días. Para establecimientos del nivel número 2, un máximo de 15 días. Y para establecimientos del nivel número 3 tenemos un máximo de 7 días. Los residuos patológicos humanos o de animales que no estén en formol deberán conservarse a una temperatura no mayor de 4 grados Celsius en las áreas de patología o en almacenes temporales con sistema de refrigeración o en refrigeradores, en áreas que se designe el responsable del establecimiento generador dentro del mismo. El área de almacenamiento temporal de residuos peligrosos biológico-infecciosos debe, en primer lugar, estar separada de las áreas de pacientes, almacenes de medicamentos y materiales para la atención de los mismos, cocinas, comedores, instalaciones sanitarias, sitios de reunión, áreas de esparcimiento, oficinas, talleres y lavanderías. Debe estar techada, ser de fácil acceso para recolección y transporte, sin riesgo de inundación e ingreso de animales. Contar con señalamientos y letreros alusivos a la peligrosidad de los mismos.
en lugares y formas visibles. El acceso a esta área solo se permitirá al personal responsable de estas actividades. El diseño, construcción y ubicación de estas áreas de almacenamiento temporal destinadas al manejo de residuos peligrosos biológico-infecciosos en las empresas prestadoras de servicios deberán ajustarse a las disposiciones señaladas y contar con la autorización correspondiente por parte de la Semarnat. Los establecimientos generadores de residuos peligrosos biológico-infecciosos que no cuenten con espacios disponibles para construir un almacenamiento temporal podrán utilizar contenedores plásticos o metálicos para el fin, siempre y cuando cumplan con los requisitos mencionados en los incisos A, B y C de este numeral. Recolección y transporte externo. La recolección y transporte de los residuos peligrosos biológico-infecciosos referidos en esta norma oficial mexicana deberán realizarse conforme a lo dispuesto en los ordenamientos jurídicos aplicables y cumplir lo siguiente. Solo podrán recolectarse los residuos que cumplan con el envasado, embalado y etiquetado o rotulado como se establece en el punto 6.2 de esta norma oficial mexicana. Los residuos peligrosos biológico-infecciosos no deben ser compactados durante su recolección y transporte. Los contenedores referidos en el punto 6.3.2 deben ser desinfectados y lavados después de cada ciclo de recolección. Los vehículos recolectores deben ser de cajas cerradas, herméticas, contar con sistema de captación de escurrimientos y operar con sistemas de enfriamiento para mantener los residuos a una temperatura máxima de 4 grados Celsius. Además, los vehículos con capacidad de carga útil de 1000 kilogramos o más deben operar con sistemas mecanizados de carga y descarga. Durante su transporte, los residuos peligrosos biológico-infecciosos sin tratamiento no deberán mezclarse con ningún otro tipo de residuos municipales o de origen industrial. Para la recolección y transporte de residuos peligrosos biológico-infecciosos se requiere la autorización por parte de la Semarnat. Dicho transporte deberá dar cumplimiento a los incisos A, B, D y E del numeral 6.4.1 de esta norma oficial mexicana. Para el tratamiento, tenemos que los residuos peligrosos biológico-infecciosos deben ser tratados por métodos físicos o químicos que garanticen la eliminación de microorganismos patógenos y debe hacerse irreconocibles para su disposición final en los sitios autorizados. La operación de sistemas de tratamiento que apliquen tanto a establecimientos generadores como prestadores de servicios dentro o fuera de la instalación del generador requieren autorización previa de la Semarnat, sin perjuicio de los procedimientos que competan a la Secretaría de Salud de conformidad con las disposiciones aplicables en la materia. Los residuos patológicos deben ser incinerados o inhumados, excepto aquellos que estén destinados a fines terapéuticos, de investigación y los que se mencionen en el inciso 4.3.2 de esta norma oficial mexicana. En caso de ser inhumados, deben realizarse en sitios autorizados por la Secretaría de Salud. La disposición final. Los residuos peligrosos biológico-infecciosos tratados e irreconocibles podrán disponerse como residuos no peligrosos en sitios autorizados por las autoridades competentes. Programa de contingencias. Los establecimientos generadores de residuos peligrosos biológico-infecciosos y los prestadores de servicios deberán contar con un programa de contingencias en caso de derrames, fugas o accidentes relacionados con el manejo de estos residuos. Programa de contingencia. Esta es una herramienta que se debe aplicar en las contingencias que se lleguen a presentar por el inadecuado manejo de los residuos peligrosos biológico-infecciosos. Para ello aplicamos el siguiente marco jurídico, lo que es la Ley General de Equilibrio Ecológico y de Protección al Ambiente, la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de Residuos, la Ley Federal del Trabajo, el Reglamento Federal de Seguridad, Higiene y Medio Ambiente del Trabajo, Norma Oficial Mexicana, la NOM 010 SSA 2 1993, que habla para la prevención y control de la infección por virus de inmunodeficiencia humana, la Norma Oficial Mexicana 003 SSA 2 1993 para disposición de sangre humana y sus componentes con fines terapéuticos, la NOM 087 Semarnat SSA 1 2002
referente a protección ambiental, salud ambiental, residuos peligrosos biológico-infecciosos, la clasificación y especificaciones de manejo. En cuanto a normas de operación, tenemos en primer lugar las responsabilidades. En primer lugar, el titular de la unidad, en coordinación con el Comité de Saneamiento Ambiental Hospitalario, es el responsable de instruir a todo el personal adscrito en la misma para la aplicación de este manual y la vigencia de su cumplimiento. Es responsabilidad de la coordinación de manejo de RPBI y del personal que designe el Comité de Saneamiento Ambiental Hospitalario realizar visitas por todas las unidades médicas para detectar si faltan equipos de protección personal y el llevar un registro y control sobre los accidentes que puedan suceder al manejar residuos biológico-infecciosos. El jefe de cada servicio debe coordinar y apoyar todas las actividades descritas en este documento. Es responsabilidad del personal médico, paramédico, de enfermería, químico, técnicos y servicios generales cumplir con las actividades descritas en este manual. El responsable técnico del manejo de los residuos peligrosos biológico-infecciosos debe verificar la aplicación y cumplimiento de este documento. Es su responsabilidad la actualización de este manual, siempre de conformidad con lo indicado en la legislación vigente. Fases del manejo obligado de los residuos peligrosos biológico-infecciosos, durante las cuales pueden manifestarse contingencias dentro de las áreas del instituto generadoras de este tipo de residuos. Como se señaló con anterioridad, el personal que maneja residuos peligrosos biológico-infecciosos está expuesto a sufrir diferentes tipos de accidentes o lesiones durante las fases del manejo interno, mismas que se mencionan a continuación, así como las causas más probables de accidentes. Tenemos que es la fase de separación, donde se pueden presentar punciones, cortaduras, inhalación y salpicaduras o contacto en mucosas con los residuos por su mala identificación y separación desde el momento de su generación. Estos accidentes son ocasionados por falta de información y capacitación o por negligencia del personal que es responsable de la aplicación de esta fase. La fase de envasado. No envasar correctamente los residuos, el llenado excesivo del contenedor y bolsa, el no amarrar las bolsas y no cerrar adecuadamente contenedores o recipientes especiales es causa frecuente de estos tipos de accidentes. La fase de recolección interna. Se incrementa el riesgo al no transportar los residuos en los carros de transportación interna, por arrastrar o abrazar las bolsas, ya que estas pueden rasgarse o deformarse, aunque también pueden ocurrir por mala calidad de los insumos. Fase de almacenamiento. Estos accidentes ocurren cuando son almacenados los residuos peligrosos biológico-infecciosos en contenedores que no cumplen con las especificaciones de las normas vigentes, cuando se almacenan los residuos peligrosos en un área encerrada y sin ventilación o a granel, almacenar en el mismo sitio residuos peligrosos incompatibles, cuando se rebasa la capacidad de almacenamiento del área designada por falta de recolección. En el área de almacenamiento se pueden presentar incendios, aunque este es muy remoto. Tipos de contingencias. Hay diferentes tipos de contingencias, entre ellos tenemos las contingencias por derrames. Estas se pueden presentar cuando se manejan residuos en estados líquidos, como son la sangre o muestras biológicas, o en estados sólidos. Tenemos la contingencia por contacto. Esta se puede provocar por cualquier tipo de residuos peligrosos biológico-infecciosos en estado líquido o sólido que están mal separados y envasados, así como cuando el personal no tiene precauciones mínimas al manejar los residuos, por ejemplo, pinchaduras con objetos punzocortantes. Tenemos también lo que es la irritación. Esta se puede presentar cuando el personal tiene contacto directo con los residuos peligrosos biológico-infecciosos, ya sea en la piel o las membranas mucosas. Por inhalación. Esta se puede presentar cuando existe una gasificación de los escurrimientos o descomposición de materia orgánica por almacenamiento inadecuado, falta de ventilación o mala ubicación del área de almacenamiento temporal. En esta diapositiva nos muestra un diagrama que debemos seguir en caso de una contingencia por derrame. Vamos a partir desde nuestro inicio. En el punto número 1 vamos a hacer lo que es la colocación del equipo de protección personal. Paso número 2, preparación de utensilios, materiales y soluciones para atención del derrame. 3,
acordonar sitio y colocación de señales. 4. Aplicación de polvos en el piso con derrame. 5. Aplicación de polvos en el piso con derrame. 6. Aplicación de desinfectantes y limpieza. 7. Aplicación de desinfectantes y limpieza. 8. Retiro de señalización y materiales de trabajo. 9. Lavado y desinfección del equipo. 10. Colocación del equipo de protección personal y realiza limpieza. 11. Lavado y desinfección del equipo personal. 12. Realiza acciones preventivas de limpieza personal. Paso número 13. Supervisiona las acciones y después pasamos a lo que es el término. En este otro diagrama se muestra en caso de alguna contingencia por derrames por sustancias sólidas o sustancias líquidas. En esta vamos a empezar que el paso número 1 es la colocación del equipo de protección personal. 2. Acordonar sitio y colocación de señales. 3. Envasado de residuos. 4. Aplicación de desinfectante. 5. Aplicación de desinfectante y limpieza. 6. Retiro de señalización y materiales de trabajo. 7. Lavado y desinfección del equipo. 8. Acciones para envasado para la recolección líquida. 9. Acciones de envasado para la recolección sólida. 10. Limpieza y desinfección del equipo de protección. 11. Realizar acciones preventivas de limpieza personal. Con esto terminamos. Registro de evidencias. El envasado, recolección, almacenamiento temporal y tratamiento de RPBI en unidades médicas queda registrada en el formato control de entradas de RPBI al almacén temporal, cuyo original lo archiva el responsable del área de servicios generales de la unidad médica, y el formato de bitácora de residuos peligrosos biológico-infecciosos, cuyo original lo archiva el área de servicios generales de la unidad médica, y una copia se entrega al operador o operadora de tratamientos de RPBI de la empresa tratadora. Aquí tenemos la imagen de lo que es el formato que se maneja en el control de entradas de RPBI al almacén temporal, que a continuación les voy a describir el llenado. Entonces continuamos, que nuestro formato de control de entradas de RPBI al almacén temporal nos pide el nombre de la unidad médica. Ahí debemos de anotar el nombre de la unidad médica que genera el RPBI. Posterior nos pide el folio, en el cual debemos escribir el número de folio correspondiente al formato que se elabora de manera cronológica. La fecha de entrada al almacén. Ahí debemos anotar día, mes y año en que se realiza el depósito de los RPBI en el almacén temporal de la unidad médica. El tipo de residuo. Ahí vamos a anotar el tipo de residuo, ya sea sangre, cultivos, cepas, agentes infecciosos patológicos, residuos no anatómicos, objetos punzocortantes, entre otros, que se depositaron en el almacén temporal de la unidad médica. Nos pide lo que es el responsable de recolección del RPBI. Ahí vamos a anotar el nombre completo y la firma del o de la servidora pública que realiza el depósito de RPBI en el almacén temporal de la unidad médica, y el responsable de servicios generales de la unidad médica. Ahí vamos a anotar el nombre completo y la firma del o de la servidora pública responsable de RPBI en la unidad médica. Y por último, lo que son las observaciones. Ahí vamos a registrar los contratiempos relevantes o bien las objeciones relativas al depósito del RPBI en el almacén temporal de la unidad médica. Entonces aquí tenemos nuestro formato, que es el control de entradas de RPBI. Con eso de esa manera se va a llenar. Aquí nos muestra pues los lineamientos de lo que ya les expliqué de la forma de llenar pues nuestro formato. En esta diapositiva tenemos el ejemplo de lo que es nuestra bitácora de residuos peligrosos biológico-infecciosos. En ella nos pide los siguientes datos. Nos pide lo que es el nombre de la unidad. Ahí vamos a anotar el nombre de la unidad médica que genera el RPBI. Nos pide el folio. Ahí vamos a escribir el número de folio correspondiente
al formato que se elabora de manera cronológica. Prestador. Ahí vamos a asentar la razón social del prestador de servicios de recolección del RPBI en la unidad médica. La fecha de recolección. Vamos a anotar día, mes y año en que se realiza el servicio de recolección de los RPBI en la unidad médica. Después viene un apartado donde dice datos del manifiesto para la recepción de los RPBI y del servidor público que los recibe. Ahí nos vuelve a pedir lo que es el nombre. Vamos a anotar el nombre completo de la o del servidor público que verifica la recolección de los RPBI y recibe el manifiesto de entrega, transporte y recepción de los residuos peligrosos correspondientes a la recolección efectuada. Nos pide el cargo. Ahí vamos a anotar el cargo del servidor público que recibe el manifiesto de entrega, transporte y recepción del residuo peligroso correspondiente a la recolección efectuada en la unidad médica. El número de manifiesto. En ese apartado vamos a registrar el número de manifiesto de entrega, transporte y recepción de los RPBI correspondientes a las recolecciones efectuadas en la unidad médica. Nos pide el tipo de residuo. Ahí vamos a anotar el tipo de residuo generado en la unidad médica, ya sea sangre, cultivo, cepa, agentes infecciosos, patológicos, residuos no anatómicos, objetos punzocortantes, entre otros, que son detallados en el manifiesto de entrega, y transporte y recepción de residuos peligrosos. Nos pide lo que es el total de kilogramos por tipo de residuo. Ahí vamos a anotar el total de kilogramos por tipo de residuo detallados en el manifiesto de entrega, transporte y recepción de residuos peligrosos. En otro apartado que trae nuestro formato vienen los datos de la factura y del servidor público que la recibe para su revisión y validación de la unidad médica. En él nos pide la fecha de recepción en la unidad. Ahí vamos a anotar el día, mes y año en que la o el servidor público recibe la factura relativa a los servicios de recolección de los RPBI para su revisión y validación. Nos pide el nombre. Ahí vamos a anotar el nombre completo de lo del servidor público que recibe la factura de servicios de recolección de los RPBI para su revisión y validación. El cargo. Vamos a anotar el cargo del servidor público que recibe la factura de servicios de recolección de los RPBI para su revisión y validación. Número de factura. Ahí es importante anotar el número de factura relativa al servicio de recolección de los RPBI para revisión y validación. Total de kilogramos facturados. Hay que anotar el total de kilogramos facturados por el prestador del servicio de recolección de los RPBI generados en la unidad médica. El importe de la factura. Ahí vamos a anotar el importe total de la factura en pesos presentada por el prestador de servicios de recolección de los RPBI generados en la unidad médica. En otro apartado que tenemos lo que son los datos del personal de la empresa que recibe la factura revisada y validada por la unidad médica. Nos pide lo que es la fecha de recepción del prestador. Ahí vamos a anotar el día, mes y año en que se recibe la factura del prestador de servicios de recolección de RPBI. El nombre. Ahí vamos a anotar el nombre completo de la persona que recibe la factura correspondiente al servicio de recolección de los RPBI por parte del prestador de servicios. El cargo. Ahí vamos a anotar el cargo de la persona que recibe la correspondiente al servicio de recolección de los RPBI por parte del prestador de servicios. Entonces con eso terminamos el llenado de nuestro formato. En esta diapositiva se muestran los lineamientos para el llenado de lo que es nuestra bitácora de residuos peligrosos biológico-infecciosos, que ya les acabo de explicar. Esta es la segunda parte igual de nuestro llenado de la bitácora. Aquí tenemos parte de la bibliografía del trabajo. Gracias.